Hola, buen día, mi nombre es Yereyi Fuentes y en esta ocasión vamos a hacer la relación que existe entre el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El primer punto va a ser el prólogo. Lo que pasa con el prólogo es que intenta plantearnos los objetivos o el propósito del libro, que desde mi punto de vista se refiere a cómo hacer más eficientes a las personas. ¿Esto por qué nos interesa? Bueno, porque sin importar el grado de automatización, la cantidad de maquinaria que nosotros tengamos en nuestra empresa, en algún nivel, ya sea el más alto o el más bajo, siempre va a ser necesario que exista una persona trabajando en ellos. Entonces, si nosotros consideramos lo que es la eficiencia en la cadena de suministro y que en ella se juntan muchos sistemas con elementos internos cada uno que se relacionan entre sí, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta que si dejamos echar a perder uno de estas partes, es muy probable que afecte en parte de los otros elementos y los otros sistemas. Comenzando, el autor menciona que cree que el éxito del libro fue por su interfase. Con interfase se refiere a los capítulos o los hábitos, a las parábolas que ellos cuentan. Entonces es una forma fácil de entender por nuestra parte de qué va el libro y entendemos porque pues todos hemos estado en situaciones similares. Es algo muy digerible. Esto tendría relación con nuestra materia debido a que siempre es importante la comunicación, ya sea de nosotros al cliente, del cliente a nosotros, entre los mismos departamentos y el personal que se encuentra en la empresa, o los proveedores a nosotros y viceversa. Pero toda la información que se va a generar en ese proceso de comunicación requiere ser manejado de la manera más precisa. Por lo que si nosotros no contamos con una clasificación muy buena, nos vamos a perder entre todos esos datos y no vamos a poder llevar la dirección que estos nos deberían proporcionar. Ahora, referente a la información, el libro nos plantea que debemos de tener una base, que tenemos que tener un sentido hacia dónde vamos a caminar, a lo que le dicen orientación. Es por esto que es importante que nosotros contemos con la información precisa y correcta. En esta parte del prólogo toma muchos ejemplos. Uno de ellos es Microsoft, cuando Bill Gates encuentra una oportunidad y deja la escuela en busca de crecer a su compañía, a lo que él se dedica más allá de simplemente echarla a andar y dejar que crezca por sí sola. Él se dedica a visualizar lo que puede pasar en el futuro, a todo lo que puede verse envuelto respecto a su empresa. Esto lo hace pronosticar muchas situaciones en las que en lugar de verse afectado salió eh, con una respuesta óptima. También pone el ejemplo de su hijo, el cual tenía problemas y ellos lo que hacían era sobreprotegerlo. ¿Pero por qué? Porque todos actuamos de acuerdo a lo que hemos vivido. Es lo más natural y desde el pasado ha sido por mucho tiempo la forma de actuar. Sin embargo, ya no nos encontramos en estas situaciones. En el pasado, ¿por qué se hacía? Bueno, porque era un medio de supervivencia, ¿no? Si veías que un arbusto se movía, era más importante
cubrirte y a ver que haya la posibilidad de que no haya sido nada, a no cubrirte y que haya sido un león, ¿no? Entonces todos actuamos respecto a lo que sabemos y en este prólogo lo que hace es intentar cambiar nuestra forma de, de estar visualizando la información que se nos va a presentar. Intenta abrir nuestra mente para poder captar las ideas que nos va a dar. En el hábito 1 nos menciona que debemos ser proactivos y con esto lo podemos ligar a la cadena de suministro porque debemos de tomar decisiones, pero estas decisiones deben de ir acordes a la meta que nosotros hayamos planteado. Debemos de tener la información más correcta posible para poner en la dirección correcta a la empresa. Nos menciona que siempre va a haber eh, cambios alrededor de nosotros. Entonces, como el ejemplo de Bill Gates, nosotros tenemos que prever lo previsible. Lo que, como en el caso de la costeña, que no estaban preparados para esa contingencia que se les presentó. Bueno, pues nosotros tenemos que ser proactivos e imaginar la mayor cantidad de situaciones que se nos puedan presentar y que éstas afecten a la empresa. Por lo que aquí se menciona que con los estímulos externos tenemos que tener una respuesta ya planeada. Pero no podemos tener respuestas pues ilógicas, ¿no? Que no correspondan a lo que nos dedicamos. Por eso tenemos que estudiar las empresas. Tenemos que estudiar primeramente nuestra empresa, tenemos que comenzar del interior hacia el exterior y visualizar lo que son nuestros defectos, nuestras oportunidades y qué alternativa tenemos. Algo que se podía mencionar que hemos visto en la carrera sería el benchmarking, en donde tomas como base el producto o servicio de otra empresa para incorporarlo a ti mismo. El siguiente de los hábitos es comenzar con el fin en mente. Aquí nos menciona que todo se crea dos veces. La primera es la imaginación, el cómo te lo planteas tú, y la segunda es ponerlo en práctica. Yo en muchas ocasiones me he encontrado con ideas de negocios, de productos. Sin embargo, al encontrarte con una problemática, pues te echas un poco para atrás y ya no continúas con él. Bueno, pues lo que nos dice este hábito es que debemos de continuar enfocándonos en la meta, pero no podemos continuar sin ningún plan. Tenemos que analizar cada parte del proceso que nosotros estamos planteando. Tenemos que planificar hoy el trabajo de mañana, a lo que se refiere con el liderazgo. El liderazgo va a analizar todo y nos va a decir la ruta correcta que debemos de seguir. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que cada una de las situaciones con las que nos encontramos es individual, es singular, por lo que las acciones que tomemos con esta situación no las podemos aplicar exactamente igual con esta otra, ya que los resultados no van a ser los mismos. Entonces, como líderes tenemos que analizar los procesos, los materiales, los caminos, los materiales. Tenemos que analizar todo para poder prever lo que se pueda presentar y guiar la empresa hacia la meta que nosotros ya tenemos establecida. Vamos a continuar con lo que es el hábito 3, que se llama poner primero lo primero. Continuando con el ejemplo anterior sobre el liderazgo, nos plantea que aquí encontraríamos lo que es la administración. Y nos dice que de nada sirve tener todo ordenado en un barco que se va a hundir. Por lo que
entiendo que esto se refiere es que la administración se va a encargar de los recursos, de poner todo en orden del proceso, los pasos que se deben de seguir, que sea un uso correcto. Sin embargo, si el líder, que es el ejemplo anterior, no logra poner la meta correcta, pues vamos a alcanzar algo que nosotros no estamos buscando. Y dentro de él plantea en un plano cartesiano 4 bloques. Me llamó mucho la atención porque yo me encontraba en uno de esos. El primer bloque son las actividades importantes y urgentes. Algo de esto podría decir que se refiere a reaccionar debido a que es una acción que se debe de realizar justo ahora, ¿no? El segundo bloque son actividades importantes pero no urgentes. En este bloque se refiere más a la planificación, al mantenimiento, a las relaciones que te van a llevar a tener un mejor desempeño en el futuro. El tercero de estos bloques se refiere a las actividades importantes pero no urgentes. Y finalmente en el cuarto bloque nos encontramos con las actividades que no son importantes ni son urgentes. Es algo así como la recreación. Y nos menciona que la mayoría de nosotros nos encontramos en una combinación del primer bloque, que es todo urgente e inmediato, y el tercer bloque en el que no es importante, pero sí es urgente, por así decirlo. Yo me di cuenta que me encontraba en esos dos porque normalmente las tareas las dejo con el tiempo justo para poderlo realizar. Y todo lo demás del tiempo me enfoco en procrastinar, ¿no? Entonces, si lo ponemos en lo que es una empresa, esto nos llevaría a tener muchas fallas en la producción, a tener pedidos incompletos, a simplemente fallar con los pedidos, a que los clientes no estén satisfechos si es que el pedido no llega en tiempo, no llega en orden, y no nos estaría dando la posibilidad de que surgiera algo imprevisto porque inmediatamente todo el proceso fallaría. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es encontrarnos en el segundo bloque, el cual es el mantenimiento, es la prevención, es la planificación. Es muy importante ya que, por ejemplo, just in time es totalmente planificación, es tener lo que se necesita en el lugar que se necesita justo cuando se necesita. ¿Y esto que nos trae? Bueno, nos trae muchísimas ventajas. Nos trae reducción de costos, nos trae satisfacción del cliente, nos trae un desempeño muy grande en nuestra industria en general, pero también es algo difícil. Sin embargo, si somos proactivos y si en lugar de creer que la empresa está bien, no analizar sus circunstancias, nosotros comenzamos a proponer cambios, comenzamos a analizar y hacemos mejoras en la empresa, bueno, esto va a cambiar drásticamente. Continuando, vamos a hablar de lo que es el hábito 4, que es pensar, ganar, ganar. En este hábito nos menciona 4 mentalidades, que depende de la situación en la que te encuentres, va a ser la más acorde para ti. La primera es ganar, ganar. La segunda es ganar, perder. La tercera es perder, ganar. Y la última es perder, perder. Ahora, normalmente, debido a que todo es una elección de una sola cosa, o así hemos crecido, bueno, pues nos vamos a encontrar en el pensamiento ganar, perder. Tú siempre quieres conseguir lo que deseas, ya sea un juguete desde pequeño, ya sea el último pedazo de un dulce, ¿no? Así hemos crecido. Y sin embargo, cuando estás dentro de la cadena de suministro te das cuenta que debido a que
todas las piezas trabajan una con la otra, bueno, si una de ellas comienza a mejorar, la otra también. No, no podemos caer pasa muchas empresas en las que si una persona te cae mal, pues le vas a poner la mayor cantidad de trabas posibles, ¿no? Lo importante es entender que todos somos partes de un mismo sistema en el que podemos crecer juntos. También nos menciona que todo depende de la situación en la que nos encontremos. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo porque pone el ejemplo de una relación en la cual el hombre quiere algo y la mujer quiere otra cosa. Entonces, si el hombre gana, la mujer se enoja. Si la mujer gana, al hombre no pierde nada. Y no encuentran un ganar-ganar. Entonces, es más importante para el hombre la relación en la que se encuentra que su propósito. Pero, sin embargo, para mí eso representa que su ganar-ganar es que es más importante la relación que tiene con su esposa que el propósito. Por lo tanto, para mí siempre te encontrarías en la situación de ganar-ganar o en las de perder-ganar. Ahora, el hábito 5. Procura primero comprender y luego ser comprendido. Para mí, desde que comencé a leer el prólogo, me pareció que todo iba a girar respecto a la información. Es algo muy importante y creo que a lo largo de las clases he entendido que así es, ya que si no tenemos información ni siquiera vamos a comprender de qué va nuestra empresa, ¿no? No vamos a comprender cómo está funcionando cada uno de los departamentos, no vamos a entender si financieramente estamos pues llegando a nuestro propósito, que es generar ganancias, o estamos perdiendo el dinero. Sin embargo, tenemos que saber que debido a que cada parte tiene su singularidad, nosotros nos vamos a encontrar con dificultades y no podemos creer que todos tienen la misma capacidad para resolverla que nosotros. En algunas clases anteriores ya lo había mencionado, pero tengo un amigo que trabaja en Ford, el cual se encarga de la requisición de los cinturones de seguridad y las bolsas de aire. Son aspectos muy importantes dentro del coche, por lo que una vez que habla con los proveedores y les dicen sí, nosotros podemos surtirte, él tiene que ir a su empresa a comprobar que realmente puedan surtir la cantidad de producto que él está solicitando y las características que él está solicitando. En algunos de estos casos se da cuenta que el proveedor no cuenta con esta capacidad. Sin embargo, les ayudan dándoles algunas capacitaciones, por así decirlos, les enseñan cómo deben de mejorar sus procesos para que en un futuro o en ese momento simplemente realicen la corrección, puedan seguir siendo proveedores de Ford. Pero todo esto no lo vamos a saber si no estamos al tanto de la situación en la que se encuentra pues nuestro proveedor. También lo podemos poner respecto a los clientes. No va a importar nada si nosotros generamos un producto estrella según nosotros, si no es lo que busca el comprador. Tenemos que entender lo que se está solicitando en el mercado y a partir de eso nosotros comenzar a producir. En este hábito que se llama sinergizar, en su mayoría se refiere a lo que es el trabajo en equipo. Como ya lo dije, cada una de las partes dentro de una empresa está ligado con las otras. Depende en su mayoría
de cualquiera de las otras. No le puedes pedir a producción que comience a trabajar si el almacén no les ha surtido las piezas y si al almacén los proveedores no les han surtido los insumos. No le puedes pedir a los transportes que distribuyan tu mercancía si producción no ha terminado los lotes. Bueno, pues este hábito se refiere a que es más importante el trabajo en conjunto que lo que pueda alcanzar cada uno por su cuenta. Entonces, si logramos hacer que las personas que se ven involucradas en cada uno de los aspectos de la empresa reaccionen y entiendan esto, vamos a lograr alcanzar las metas que tenemos planteadas más rápido, incluso sobrepasarlas, y se va a comenzar a dar cuenta que si la empresa crece, tú creces, ¿no? Si la empresa crece, se van a abrir nuevos puestos de trabajo, nuevas zonas. Si estas zonas se abren, bueno, vamos a necesitar que los proveedores nos surtan más mercancía. Y si todo esto está pasando es porque los compradores están haciendo una mayor demanda. Y si están haciendo una mayor demanda, bueno, esto es porque están contentos con nuestro producto. Entonces, la sinergia lo que nos hace es ver que el trabajo en conjunto va a generar más que el esfuerzo que esto conlleva. Finalmente nos vamos a encontrar con el hábito de afilar la sierra. Yo esto lo ligué mucho a lo que es la mejora continua. ¿Por qué? Porque dentro de él nos dice que tenemos que continuar, que no podemos quedarnos estancados. Una vez que nosotros creamos que ya solucionamos un problema, que ya mejoramos alguna parte de nuestra empresa, bueno, no nos podemos quedar ahí. Es como en la mejora continua en la cual llegas al extremo en donde verificas que funcionó y luego continúas reiniciando todo el proceso, ya que todo es perfectible. Pero para esto, bueno, no podemos detenernos, tenemos que seguir informándonos de la situación de la empresa, de la situación alrededor de la empresa y seguir planeando todo lo que puede pasar que nos compete. Pero para esto obviamente tenemos que seguir realizando un análisis de nuestro mercado, un análisis de los países con los que interactuamos, ya que si, por ejemplo, nosotros nos vemos muy envueltos con lo que es el comercio con Estados Unidos. Hace poco hubo una nevada en la que pues se congeló cierta parte de Texas, me parece, y eso nos afectó a nosotros. Bueno, no podemos dejar de analizar a nuestros proveedores porque creemos que ya están bien. Y con respecto a la nevada, bueno, se vio que gracias a que había planes de contingencia, que había preparación, pudimos sobrellevar de alguna manera esa problemática. Pero sobre todo esto, lo que más importa es ser constante, ya que si iniciamos un proyecto y a los 2 meses, 3 meses decimos, no, ya no funcionó, bueno, estamos simplemente desperdiciando recursos. Es muy importante la constancia, tener el objetivo en la mente y continuar con todo. A continuación va a seguir mi compañero Arturo con su información, su percepción del libro. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, esta es mi opinión sobre el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Bueno, quisiera primero comenzar diciendo que este no es un resumen como lo que se está pidiendo, digamos, del libro, sino que, como lo comenté en una clase, yo quisiera más que nada expresar lo que ha impactado en mi vida conforme lo fui leyendo.
No es normal lo que leí, digamos, porque conforme fue sucediendo esto me di cuenta de que yo ya estuve, o yo, mejor dicho, ya estaba aplicando muchos de estos hábitos y no me daba cuenta. En total apliqué 6 de ellos y uno es en el que he estado trabajando últimamente. Entonces, partiendo de esto, sí me gustaría comenzar pues platicando mi primer hábito, que fue el que comencé a trabajar en la secundaria, que es el de sinergia. Partiendo de esto, me gustaría comenzar contando lo que pasa en el libro en sus primeras páginas. Desde aquí me di cuenta de que he estado haciendo algo positivo en cuanto a mi vida personal y siento que es lo que puedo aplicar más, porque en el ámbito laboral no tengo mucho que expresar básicamente, porque apenas estoy en esa transición de empezar a trabajar. Bueno, partiendo de esto, eh, me he sentido muy identificado con el libro desde, como ya lo mencioné, las primeras páginas, por por el simple hecho de que empezamos desde un punto de vista. La comparativa de las dos señoritas que hacen alusión a las imágenes tiene mucho que ver, porque no es el mismo enfoque que tiene en este caso el profesor de la vida al que yo tengo, porque como bien lo mencionó el papá de nuestra compañera, el señor Jorge, pues todo te lo puede dar la experiencia, y es verdad. No es lo mismo que yo vea desde de frente a que alguien más lo vea de espaldas, o incluso si los dos lo estamos viendo de frente, o un objeto no es lo mismo. Un objeto pues no va a ser exactamente igual a como alguien más lo ve. A eso me quiero referir. Partiendo de esto, yo me volví muy respetuoso en este caso, desde que en la secundaria yo era una persona completamente distinta a la que soy ahora. ¿Por qué? Porque quería que las cosas fueran o se hicieran como yo quería. Entonces el punto de vista o la opinión de los demás realmente no importaba en mi caso, porque me esforzaba para que se hiciera como yo dijera y convencerlos. A eso me refiero. Esto, pues como sabrán, trajo demasiados problemas con mis compañeros profesores y pues en lo académico se vio reflejado. En las relaciones interpersonales de igual forma. Entonces, empecé a trabajar en el primer punto, en este hábito que yo lo consideré para mí el primero que aprendí a hacer, que es sinergia. El trabajar en equipo, el comenzar a abrirme a las demás personas para tomar en cuenta esa perspectiva de las cosas que ellos tenían para mí y cuánto era lo que ellos podían aportar. Entonces, no me cerré nada más en lo que yo veía, sino que me apoderé de ese sentimiento de que las personas me nutrieran también a mí, y de ahí poder partir a realizar algo o poder solucionar algo. Después pasamos a la proactividad. Este es uno de los hábitos que muchas personas creen que tienen, pero sin embargo yo pude darme cuenta hasta la preparatoria, cuando tuve mi primer pareja. Eh, Esto quiere decir que al yo empezar a trabajar en equipo, pues me abrí a las demás personas. Esto quiere decir que me pude hacer amigo de otras más. Y pues con mi pareja era completamente igual con la sinergia, solo que aquí yo me decidí enfocar más en el trabajo en equipo que en mi personalidad. Es por esto que yo no me sentí identificado con nadie y con nada. A la hora de hablar de proactividad, yo puedo decir que comencé a hacerlo cuando empecé a ver las cosas como realmente eran. Eh, a adelantar los hechos que pueden o no suceder, pero aún así yo tratar de comprender para que se pudiera llegar a una pronta respuesta y tener esa capacidad de respuesta. Eso quiere decir que
si yo respondía de una manera, yo ya estaba asegurando cómo es que la otra persona me iba a responder, o a dónde iba a dirigir esta conversación, o a dónde yo iba a estimular ese preciso momento. A eso me refiero con que yo me volví una persona proactiva, no precisamente en el solamente vive la hora, sino que esfuérzate porque esas cosas que tú estás haciendo ahorita te pueden beneficiar o perjudicar en un futuro. Sin embargo, tú vas a tener la capacidad de respuesta porque te estás adelantando a algo que puede o no suceder. A eso yo me refiero con mi proactividad. Ahora, con el ganar, ganar, eh, nos dice teóricamente el libro, lo que plasmé, que nos permite desarrollar una mentalidad de abundancia material y espiritual. Realmente con estos dos puntos que acabo de abrir de proactividad y sinergia, yo no tuve esa oportunidad de pensar en mí, sino que yo todo lo hacía para que las demás personas ganaran sin importar que yo estuviese perdiendo la gran mayoría del tiempo. ¿A qué me refiero con tiempo? A que yo no sabía decir que no a las demás personas, sino que me enfocaba en ayudarlas, pero sin importar que yo estuviera realmente mal o realmente bien, eso no importaba. Esto cambia cuando yo empiezo a creerme esta idea de primero yo, después yo y al último yo, y realmente tiene sentido. No es de que yo sea egocéntrico, ególatra o que solamente me fije en lo que yo estoy haciendo o en lo que para mí me va a beneficiar, sino que realmente tengo que preocuparme por estar bien primero yo para poder ayudar a las demás personas. Es por esto que comienzo a incluir el ganar ganar sin saber qué era realmente el ganar ganar. Como se los mencioné, yo empecé a aprender estos conceptos en cuanto empecé a leer el libro. No es sencillo el, el obtener algo por medio de otra persona. Al empezar la universidad, yo me volví una persona totalmente diferente a como era. Seguía aplicando lo mismo, los mismos hábitos, pero enfocados a un punto que realmente era pues malo, vaya, en cuestión tanto académica, en mi vida personal, y que en el momento se disfrutó, sí, puedo hablar de muchas experiencias, pero realmente me perjudicó en cuanto al tiempo en la escuela. Me volví, pues me destrampé mucho en las fiestas, por lo que agarré el alcohol, marihuana y pues vaya, ¿no? Entonces reprobé demasiadas materias. En ese entonces llevaba 7 y reprobé 6. Después de esto me desfasé, perdí mucho el tiempo. eh, entonces, ¿a qué voy? Después de este lapso que yo me desfaso y estoy a punto de dictaminarme otra vez, pongo en claro todo, las cartas sobre la mesa y decido poner primero lo primero. Cuáles eran mis metas a corto, mediano y largo plazo y qué era lo que yo iba a hacer para poder solucionar todo esto. Primero lo primero. Puse la escuela que tengo que terminar y bueno, a partir de esa premisa yo comienzo a tomar la escuela algo más serio y dejo de juntarme con ciertas personas porque yo sabía que a ellos les iba a beneficiar que yo ya no me juntara con ellos y viceversa. Algunos de ellos no siguieron, pero pues la gran mayoría aún siguen activos en la escuela y de igual forma ya están a punto de salir este semestre y el que viene, que es en mi caso. Entonces, ¿cómo viene esto relacionado? Puse primero la escuela, me fijo una meta y hasta ahorita lo estoy solucionando. Esto viene con un fin en mente, con mi meta que era precisamente el acabar la escuela. Para mí esto es lo bueno. Todos buscamos ese equilibrio entre cada uno de los hábitos. Como lo dije, tuve que aprender de ciertas formas. Voy a dar un ejemplo muy rápido en cómo empecé a entender el buscar entender primero lo que quiero decir, lo que estoy haciendo, para
poder explicarlo y que alguien más me entienda. Es el hábito quizá más complicado porque en mi caso yo soy muy directo con lo que quiero decir. En algunas situaciones soy de muy pocas palabras y en otras me dejo ir como si la otra persona nada más me prestara atención. He estado trabajando mucho en esto por lo mismo de que me considero una persona que es muy directa, que va al punto, o sea, no tengo ese tacto para poder tratar con las demás personas. Entonces, si no me entiendes, puede que me moleste en ciertas ocasiones, pero sin sobrepasar ese límite de, bueno, te empiezo a faltar el respeto para que me puedas entender, no, eso no jamás. Simplemente que no encuentro las palabras suficientes para poder expresarme, para poder tener ese beneficio de la palabra. Como lo dije, en algunos casos sí me puedo dejar ir y hablar y hablar y hablar, pero en otros completamente no, porque siento que no me estoy explicando o no estoy hablando de la manera correcta. Este es el hábito más difícil que para mí no logro dominar como tal. Ahora, el de afilar la sierra, como lo dice textualmente, es usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente. Es algo que pude lograr en cuanto me di cuenta de que estaba haciendo mal regresando del desfase, por el cual tuve esa ventaja de ponerme las pilas y poder agarrar el hilo a través de las cosas, de las situaciones. Eso fue en lo mental. Física y espiritualmente también me he puesto a trabajar en ello, más física que espiritual. ¿Por qué? Porque yo me considero una persona que está bien físicamente, pero que no tiene esa velocidad a la hora de entender ciertas situaciones en cuanto es en cuestión académica. Porque, bueno, en cuestión de la escuela yo entré en ceros completamente a la carrera. Por eso es de que mencionaba muchas de las ocasiones cuando platico con mis compañeros de que ellos llevan mucha ventaja porque ellos vienen de una vocación en los cuales ya los encaminaron hacia la carrera, entonces hay ciertos aspectos que ellos saben más que yo. Pero sin embargo yo puedo aprender diferentes cosas que ellos tal vez no están aprendiendo, porque creen saberlo. Al final, lo que quiero decir es de que cada persona tiene un punto orientado hacia dónde quiere llevarlo, dependiendo su perspectiva, el ángulo donde lo vean. Me gusta mucho el ejemplo de, o la analogía, mejor dicho, de el verde es verde, no importa por dónde lo veas, aunque tú me digas que es azul. Y realmente sí, aunque hay diferentes tonos, nosotros podemos darle el enfoque, eso no va a dejar de ser verde jamás. Como lo menciona el libro, hay leyes naturales que no se pueden romper, pero sí podemos darle el enfoque que nosotros necesitemos y eso es lo que realmente va a importar para nosotros. Para finalizar, de antemano, no sé si esto era lo que quería como tal. Yo sé que quería que profundizara más en el libro textualmente de en esta parte se menciona esto por esto y esto, pero aunque sí lo sé, a mí me gustaría que entendiera mi punto en el que yo quise expresar el cómo lo he aprendido, cómo lo he aplicado y en qué me ha beneficiado cada uno de estos hábitos. Por mi parte eso es todo y muchísimas gracias. Buena tarde. Hola, gracias. Para el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el autor comenzó diciendo en una pequeña entrevista que tuvo que él no había descubierto nada nuevo, simplemente eran las leyes naturales de la vida y él solamente había logrado reunir y sintetizarlo para la gente, para que nosotros como humanos podamos resolver los retos a los que nos enfrentamos, como son miedo e inseguridad, culpa, victimismo, desesperanza.
Y todo esto fue muy bien plasmado con la historia de su hijo. Cuando se preocupaba el éxito que su hijo pudiera tener en la vida, ya que en repetidas ocasiones y disciplinas donde se supone que debería de ser bueno, como sus hermanos, su hijo fallaba. Y eso provocaba en él y en su esposa como padres, pues tomarlo como de una forma personal y sintiendo que ellos estaban fallando. Y es aquí donde él plantea que tal vez deberíamos de observar las cosas desde otro cristal, desde otra perspectiva, e incluso preguntarnos si el cristal desde el que estamos observando es el adecuado. Todo esto hace concluir al actor que si queremos cambiar la situación debemos empezar por cambiar nosotros y para cambiar nosotros debemos cambiar las perspectivas. Solamente una bondad básica puede dar vida a la técnica. Esto es una línea que él utiliza en su libro y que me llamó mucho la atención, porque quiere decir que esforzándose honestamente día tras día, uno hace el esfuerzo y el proceso sigue. Se puede utilizar la ética de la personalidad para salir del paso y producir impresiones favorables. Tratar de cambiar nuestras actitudes y conductas es prácticamente inútil a largo plazo si no examinamos los paradigmas básicos de los que surge nuestra actitud y conductas. Y una historia con el que el autor ejemplifica mucho qué es un paradigma cuando se encuentra en el metro y dos niños están gritando, arrebatando periódicos, portándose de una forma muy poco civilizada y la gente mirando al padre, pues se observa que no hace nada y molesto le pregunta si no hará nada con sus hijos y el señor, consternado, solo puede contestar que su madre ha muerto y que seguramente es una manera de asimilar lo que les está sucediendo. Esto fue algo muy impactante porque es donde empieza a entender cómo debe de ponerse en los zapatos del otro y verlo desde un ojo de humildad para saber qué es lo que está empezando. Y así es como comienza a hablar de los 7 hábitos. El primer hábito, sé proactivo, nos muestra que entre un estímulo y nuestra respuesta existe algo que es tan obvio como difícil de poner en práctica, la libertad interior de elegir. Si elijo responder mal a un estímulo cargado de negatividad, puedo elegir lo contrario, cargarlo de posibilidad. En resumen, el problema no está en qué nos sucede, sino en cómo reaccionamos a lo que nos sucede. La productividad es precisamente eso, tener la capacidad de elegir nuestra respuesta a lo que nos pasa y lo que podemos aprender siempre de ello. Otra frase muy buena, el modo en que vemos el problema es el problema. Y lo contrario de la productividad es la reactividad, el gran obstáculo del crecimiento y la mejora continua. Ser reactivo es actuar frente a los estímulos solo por reflejo o de manera defensiva, sumando a nuestra manera poco inteligente de reaccionar a lo que nos sucede, muchas veces gastando energía. El siguiente hábito empieza con un fin en mente, se basa en el principio natural de que todo se crea 2 veces. Para crear algo concreto, palpable, previamente debemos crearlo mentalmente, planificarlo, definir nuestras metas y visualizar claramente dónde queremos estar en cada rol de nuestra vida. Y si nos viéramos en nuestro propio funeral, ¿cómo nos gustaría que nos recuerde la gente? Este es un ejercicio muy interesante que tal vez es muy impactante saber en nuestro último día y hacer un recuento de la vida, qué tipo de hijo queremos que recuerde a nuestros padres, qué tipo de amigo, nuestros amigos. Y este hábito propone escribir un guión de nuestras vidas, la misión personal.
la cual debe ser única y contemplar todos los aspectos y roles que desempeñamos en este mundo. Debemos ser incondicionales y realizar nuestros actos con esta misión, con los principios que subrayan. Una misión personal que se percibe de tal debe de ser accesible en todo momento para revisarla, reforzarla y mejorarla. Porque claro que somos humanos y debemos de permitirnos darnos correcciones a nuestros actos, detectar esos desafíos y errores para poder trabajar sobre ellos. El tercer hábito, poner primero lo primero, nos enseña a administrar nuestro tiempo y nuestras prioridades. Nos muestra la importancia de que todo lo que hagamos sea en función a nuestra ambición personal. Poner primero lo primero significa que debemos darle prioridad a lo que realmente es importante en un mundo regido por urgencias. Y aquí aparece una gran aportación del autor, que es la matriz de urgencia e importancia. Con todo esto podemos lograr una victoria privada. Estamos en condiciones de trabajar sobre nuestras relaciones con los demás en procurar la independencia. Para acercarnos al cuarto hábito, que es pensar en el ganar, ganar. Los tres primeros hábitos es un poco concentrarnos en nosotros mismos, en trabajar en nosotros, como bien lo menciona el autor en su libro, que nada puede cambiar si no comenzamos de adentro hacia afuera para comenzar con el cuarto hábito, que viene a romper ese paradigma de que cuando uno gana, el otro pierde. Y que debemos buscar acuerdos, que cualquier acto de la vida es negociable y existe la posibilidad de elegir la mejor respuesta posible para que ambas partes ganen. Y generalmente tendemos a querer ganar de manera de que el otro pierda o que nosotros debemos perder, pero existen dos opciones posibles, como lo plantea el autor. Buscar una mejor solución de modo que ambos ganemos la manera más óptima posible, o acordar que no podemos lograr esa solución y no hay trato, es una segunda opción y cada quien por su lado. Después tenemos el quinto hábito, que es el más difícil de implementar porque es comprender primero al otro para después ser comprendido. Poner en evidencia uno de los grandes defectos que tenemos como seres humanos y que la mayoría de nosotros no escuchamos. Y no escuchamos para ir armando nuestra respuesta, lo que nos impide lograr una empatía suficiente para entender la perspectiva de la otra persona y sacar el máximo provecho de las diferencias que pueden existir. Pero, siguiendo con el sexto hábito, el cual es llamado sinergice, que nos habla de toda la suma que les podemos aportar dos personas, que es mejor que una, y que que esto da siempre mejor un pilar como equipo. Y el séptimo hábito en sí es el hábito de la mejora continua, donde no podemos limitarnos a haber logrado una interdependencia sólida, debemos nutrirnos de manera permanente que nos sostenga en el tiempo y nos permita mejorar día a día. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.